Buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy tendremos la sesión Violencia de Género y estará a cargo de la doctora Virginia Fabián del Conde, quien cuenta con estudios de licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana, de Filosofía en la Universidad Panamericana, estudios de maestría en Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene el grado de maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, habiendo obtenido la mención honorífica en esta última. Actualmente realiza sus trámites para el ingreso al doctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y el posgrado de Filosofía. Cuenta con certificaciones de coach ejecutiva, coach de vida y coach de equipos en International Coaching Community, así como en el codesarrollo de equipos, diplomados en psicología, pruebas psicológicas, diplomado en género, ética de género, prevención de violencia de género, corresponsabilidad en la familia, dilemas éticos en la modernidad, sensibilización de género, desarrollo humano y desarrollo organizacional. En el sector académico, ha coordinado diplomados y talleres de trabajo colaborativo, empoderamiento de la mujer, prevención de la violencia de género, desarrollo organizacional, gestión por competencias, atracción de talento, compensaciones estratégicas en el ITSEM y en la UNAM, y ha desarrollado programas académicos enfocados al desarrollo de competencias académicas. Actualmente imparte las materias de taller de educación no formal 1 y 2 en la salud emocional, en el Colegio de Pedagogía de la UNAM, así como la materia de género, violencia y ética comunitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es conferencista sobre temas de género en diversas instancias académicas y empresariales. En el sector empresarial se ha desempeñado como directora de reclutamiento y selección, compensaciones, capacitación, desarrollo organizacional y directora de recursos humanos en empresas transnacionales. Es especialista en diseño e implementación de planes de desarrollo para la mujer, programas de igualdad de género, programas de prevención de violencia de género, gestión de capital, identificación y manejo de emociones y desarrollo organizacional. Cuenta con más de 500 horas de coaching ejecutivo y coaching de equipos en más de 20,000 horas de capacitación en diferentes temas, diferentes empresas, diferentes niveles y diferentes programas. En el extranjero ha realizado trabajos de consultoría para la certificación de competencias a través del Banco Interamericano de Desarrollo, gestión de capital humano en Lima y en Francia. En sus publicaciones se encuentra la colaboración en la revista Prometeo de la Dirección de Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana, diversos artículos sobre competencias laborales, comunicación en las organizaciones, comportamiento humano, psicología del mexicano en el trabajo, entre otros. En la Universidad de Salamanca, España, La soledad y el sentido de la vida, Miguel de Unamuno, contrastación entre la filosofía de Miguel Unamuno y de José Ortega y Gasset. En 2003, la editorial Planeta le publicó su libro Secuestrada, una experiencia libre. Y para el programa universitario de bioética, es un honor contar con la presencia de la profesora Virginia Fabián del Conde. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias, Ángel, Francisco, gracias a todos por su apoyo. Y bueno, no me resta a mí más que comenzar con esta conferencia. Esta conferencia que en esta ocasión la hemos enfocado, independientemente del título, la hemos enfocado a lo que son las emociones. ¿Por qué las emociones? Porque en muchas ocasiones hablamos de lo que es la violencia y la violencia de género y no nos damos cuenta de que independientemente de los daños físicos o materiales, siempre queda un daño emocional que en muchas ocasiones es difícil de sobrellevar o de superar. Entonces, cuando me hicieron favor de invitarme a esta conferencia, quise plantearles a ustedes esta situación de cómo en muchas ocasiones podemos superar la fractura, el golpe, el moretón, pero esa huella emocional ahí se nos queda. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a compartirles la presentación que he hecho para ustedes
para que independientemente de que se las vaya yo comentando, platicando, ustedes vayan viendo algunas de las láminas que presento. ¿Por qué para mí es importante que vayan viendo estas láminas? Porque quise elegir algunas ilustraciones que de alguna manera nos permiten ver lo fuerte que es el impacto que queda dentro de lo que es la violencia de género. Entonces, así es como yo he llamado esta conferencia, la huella de la violencia de género, heridas emocionales. Y el propósito de esta conferencia es compartir con ustedes y sensibilizarles de qué manera la violencia de género nos va a dejar algunas marcas, algunas huellas emocionales. Pero para no quedarnos con ese mal sabor del impacto que tenemos en el orden emocional, lo que yo trato en esta ocasión es de compartir con ustedes algunas de las formas en las que podemos sobreponernos e incluso prevenir esta violencia. Esta conferencia es, independientemente de compartir con ustedes algunos conceptos, tiene como finalidad el que ustedes se den cuenta de que la violencia se puede prevenir. No solamente se puede sancionar, sino que se puede prevenir. Sabemos que independientemente de los tiempos, de la pandemia, etcétera, se ha incrementado mucho la violencia, sobre todo lo que es la violencia en el ámbito familiar, pero esto no quita que no podamos pensar en situaciones en donde sí se puede prevenir, y mi propósito de esta charla es compartir con ustedes algunas de esas formas para evitar o prevenir la violencia de género. Primero vamos a partir con la definición que nos brinda la Organización Mundial de la Salud de lo que es violencia, no violencia de género, para que vayamos viendo la manera en la que se va desarrollando la violencia de género. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y leo textual, dice que la violencia es el uso, fíjense muy bien, deliberado de la fuerza o el poder, de hecho o simplemente como amenaza contra uno mismo, contra otra persona o en un grupo o en una comunidad, y que cause o que tenga la probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos en el desarrollo o algún tipo de privación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la violencia en sí no solamente significa golpes o muerte, sino que significa muchas otras cosas. Ahora vamos a hacer un zoom en lo que sería la violencia de género, que sería el tema que nos toca platicar el día de hoy. Y una vez más leo lo que la Organización de las Naciones Unidas nos dice a partir del 95, lo que es la violencia de género. Es todo acto de violencia sexista, ojo, tiene que ver con el aspecto del sexo y que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluyendo lo que son las amenazas, la corrección o la privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurre en la vida privada como en el ámbito público. Por eso es porque en muchas ocasiones probar los actos de violencia de género es que se nos dificulta mucho, porque muchas veces es dentro de un ámbito familiar en donde hay un sinnúmero de intereses personales o familiares que hacen que las víctimas no se sientan con la confianza o la seguridad de ir a denunciar un acto de violencia de género. Y ya tocando un poco más lo que quiere decir la violencia contra las mujeres, esto no quiere decir que la violencia de género sea exclusivo de las mujeres. Y desde aquí quiero señalar, la violencia de género atenta contra hombres, contra mujeres y con cualquier tipo de persona, y no tiene que ver ni con el género, ni que tenga que ver con que sean mujeres, sino puede ser a cualquier tipo de persona. Pero enfocándonos en lo que sería la violencia contra las mujeres, según la Declaración de las Naciones Unidas en Beijing en el año 1995, nos dice que es una manifestación de las relaciones de poder que históricamente han sido desiguales entre los hombres y las mujeres,
y que nos han conducido a la dominación de la mujer por parte del hombre, así como a la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. No sé si en este momento todas las personas que están aquí haciéndome el favor de atender en esta conferencia ya empiezan a introyectar un poco estos conceptos. Si nos damos cuenta, vamos desde lo que es la violencia en general, lo que es la violencia de género, y nos enfocamos en lo que es la violencia hacia las mujeres en 1995. Y se preguntarán, ¿y por qué está hablando de violencia contra las mujeres y está haciendo a un lado la violencia contra los hombres? Desde este momento les menciono que es por lo siguiente, porque las mujeres han sido víctimas y se han atrevido mucho más a llevar a cabo una denuncia. ¿Qué significa esto? ¿Que no existe violencia contra otro tipo de personas? Sí, sí existe, pero derivado de los patrones preestablecidos, los estereotipos que tenemos en nuestras culturas, pensamos que pongo entre comillas porque no es que así sea, pero es lo que en muchas ocasiones pensamos, que los hombres son fuertes y por lo tanto no pueden ser víctimas de violencia. Muy probablemente en muy pocos casos serán víctimas de violencia física, pero seguramente son víctimas de violencia psicológica o incluso monetaria, o sea, de dinero, o de otro tipo de violencia en donde no se requiera la fuerza física. Entonces, pero ¿qué sucede? Que culturalmente no estamos acostumbradas o acostumbrados a ver que los hombres sean quienes van a levantar una denuncia porque vuelven a revictimizarse y eso les merma el interés en ir a denunciar la violencia contra estas personas. Entonces, vamos a enfocarnos un poco más a lo que sea la violencia contra las mujeres, sin que dejemos de tomar en cuenta que sí existe la violencia contra otro tipo de personas, contra hombres, pero que vamos a hablar más de la violencia de las mujeres, derivado de que es mucho más la que se denuncia, de la que se sabe más, ¿sí? ¿De dónde proviene entonces la violencia contra las mujeres? Fíjense que la violencia contra las mujeres generalmente viene de lo que es el mundo cultural, los efectos que se tienen derivado de los estereotipos y de los roles que se les han asignado tanto a los hombres como a las mujeres, de cuáles son las formas de pensar de unas o de otros, y que de esa manera empezamos a excluir a los hombres de ciertos roles que se le han atribuido a la mujer y viceversa. A las mujeres las empezamos a excluir de ciertos roles que tienen que ver con lo que históricamente se le ha asignado a los hombres. Pero esta discriminación no solamente es inherente a lo que es el sexo, sino que también tiene que ver con el color, con la raza, con las creencias, con el idioma, y todo ello lo que está haciendo es que haya una discriminación, que es una de las formas en donde se empieza a gestar la violencia. Como por ejemplo, tú, mujer, no puedes incursionar en este mundo o en estas labores o en estas profesiones porque han sido asignadas a los hombres. O tú, hombre, no puedes hacerte cargo del cuidado, atención, incluso consentimiento hacia la familia porque está mal visto, porque tú debes de ser una imagen de fuerte, de protector, de proveedor, y tú no está en tu rol el ser una persona cariñosa y tierna con las y con los hijos. Esto es en donde se comienza a gestar lo que es la violencia contra las mujeres. ¿Cuáles son algunas de las modalidades de la violencia? Nosotros podemos darnos cuenta que hay muchas modalidades, que no significa modos solamente, sino cuando estamos hablando de modalidad, estamos hablando del ámbito, del lugar en donde se gesta la violencia. La primera de ellas es en el ámbito familiar. En el ámbito familiar hay violencia desde, como decíamos anteriormente, lo que es la discriminación o la asignación de roles, ¿sí? Mi hijita, por favor, sírvele de comer a tu hermanito.
por favor, hazle la cama, tiéndele la cama a tu hermano, porque el hombre no debe de meterse en ese tipo de funciones. Y tú, fulanito, tienes que acompañar a fulanita a la fiesta para cuidarla, porque es mujercita y puede enfrentarse a muchas acciones de violencia. Entonces, ya desde allí, en el ámbito familiar, estamos asignando roles y sin darnos cuenta, estamos nosotros cometiendo discriminación, porque pareciera ser que entonces el hombre no puede ser víctima de un atentado y que tampoco la mujer puede ser lo suficientemente fuerte como para cuidarse a sí misma. Este es un ejemplo que lo podemos estar viendo todos los días en miles de hogares que se va gestando la violencia y no la denominamos violencia. Simplemente, bueno, pues son los roles y así vamos creciendo con esta forma de pensar de que así debe de ser. Ya podemos pasar posteriormente a otra forma de violentar en el ámbito familiar. En el ámbito familiar puede ser, además de la asignación de roles, ya puede ser la violencia de estereotipos, la violencia psicológica, la violencia monetaria. Hay muchos ámbitos, muchos aspectos que vamos a ver más adelante del tipo de violencias que se puede gestar dentro del ámbito familiar. Otro tipo de violencia, otra modalidad de violencia es en el ámbito institucional, en el cual en las instituciones se puede discriminar o se puede tratar de manera diferente a unas y a otros y a otras, de tal suerte que una vez más encasillamos la forma en la que se debe de tratar a las personas. Y ojo, dentro del ámbito institucional también se puede dar una serie de maneras y de manifestaciones de violencia. Más adelante vamos a ver estos tipos de violencia. En el ámbito laboral o en el ámbito docente, en donde podemos claramente diferenciar lo que sería el acoso y el hostigamiento, en donde sabemos que tanto el acoso como el hostigamiento son formas de violencia que se gestan hacia otras personas, ya sea hombre o mujer. Pero en este sentido lo que se está haciendo es que en el acoso no se requiere tener un nivel jerárquico superior ni está comprometido el puesto o la calificación de la persona, si es en el ámbito académico o si es en el ámbito laboral. Mientras que el hostigamiento sí se compromete la calificación o la acreditación, así como la posición, la remuneración, el condicionamiento a un ascenso en un puesto. Entonces, repito, en el hostigamiento sí hay el compromiso de un trabajo o de una calificación, mientras que en el acoso no existe este compromiso. En el acoso se va a dar siempre en un ámbito de iguales, mientras que en el hostigamiento sí hay una relación de superior con inferior en términos jerárquicos o académicos. En el ámbito de la violencia de la comunidad, es aquella que vemos en la calle, ¿sí? En la calle, en donde en muchas ocasiones podemos pasar por la calle y a lo mejor a las mujeres se les puede dar un tipo de violencia, mientras que a los hombres quizás no, o también se les da, pero es en el ámbito de lo que es las comunidades, inclusive comunidades bien construidas como asociaciones. Ustedes pueden ver, por ejemplo, hace algunos años todavía yo me acuerdo que cuando iba a dar este tipo de pláticas al Colegio de Ingenieros Civiles, seguramente yo podía encontrar a 5 mujeres por 95 hombres, en donde uno se cuestionaba por qué aquí no hay mujeres, pues porque son carreras que aparentemente están asignadas hacia los hombres. Eso, y entonces está mal visto. Yo les puedo comentar de que durante muchos años he estado trabajando para el ejército y es muy interesante cómo hasta hace unos pocos años todavía en muchas de las sedes de las zonas militares no existían baños para mujeres, porque pues la mujer no está dentro de lo que es el ámbito de la milicia y por eso ni siquiera existían baños para mujeres. Cosas tan sencillas como eso es en donde nos damos cuenta que tenemos ya un prejuicio de qué es para las mujeres y qué es para los hombres. Hoy ya existe mucho más inclusión en ese sentido,
pero aún así todavía existen muchos prejuicios con respecto a qué sí corresponde y qué no, por ejemplo, en estas comunidades a las que me estoy refiriendo. Y la violencia política, o sea, quiere decir en el ámbito político, no en vano ustedes seguramente han escuchado cómo es necesario lo que es la cuota de género, en donde finalmente se logra la inclusión y la equidad entre lo que son el número de mujeres y el número de hombres que debe de haber en ciertos puestos políticos. Porque todavía hace algunos años, no sé si ustedes logren recordar, cuando hubo una propuesta de incluir a las mujeres para ciertos puestos, estas mujeres, ahí surge el famoso nombre de las Juanitas, quienes ganaron la candidatura y sin embargo, una vez que hubieran ganado esta candidatura, se dieron su puesto a un hombre. Entonces, esto es lo que anteriormente se daba, o sea, las mujeres no se sentían preparadas para estos puestos y entonces eran los hombres quienes creían que eran quienes debieran de llevar a cabo estas funciones. Hoy ya no es posible hacer esto, hoy debe de haber una cuota de género en donde sí se exige que haya un número igual entre hombres y mujeres. Entonces, para terminar esta lámina, quiero redondear que cuando estamos hablando de modalidades, nos estamos refiriendo al ámbito, al lugar en el que se gesta la violencia, ¿sí? A diferencia de lo que son los tipos de violencia de género. Aquí sí ya vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de violencia, ¿sí? ¿Qué es la manifestación? Es la forma de expresar esa violencia. Y comenzamos con la violencia más fácil en donde se puede dar y que la estamos viviendo como víctimas o ejerciendo como victimarios constantemente, que es la violencia psicológica. ¿Sí? La violencia psicológica en donde fácilmente podemos despreciar a la otra persona en el sentido de la podemos humillar, la podemos hacer sentir menos, la podemos hacer sentir incapaz. Esto es violencia psicológica. Que mucho cuidado con esto porque lo vamos a ver más adelante, va golpeando fuertemente en lo que es la autoestima de la persona, ¿sí? Y esto lo que hace es que posteriormente quede esa huella a la que yo me estaba refiriendo al inicio como título de esta conferencia. La violencia psicológica deja marcas que pueden ser marcas para toda la vida si no se logra resolver este asunto. Cuando hablamos de emociones, nosotros debemos de entender que existen lo que son las emociones primarias y las emociones secundarias. Si nosotros hemos sido víctimas de alguna violencia, de algo que nos haya gestado una emoción, ya sea tristeza, dolor, vergüenza o miedo, y no pudimos elaborar de manera adecuada esa emoción, muy seguramente esa se va a quedar ahí rezagada esa emoción y conforme va pasando el tiempo vamos poniendo emociones que van tapando esta emoción y que van convirtiéndose en emociones diferentes. Por ejemplo, si yo tengo mucha tristeza, ¿sí? Y esa emoción no fue elaborada, posteriormente voy poniendo el miedo o el ensimismamiento o el aislamiento porque no fue elaborada la tristeza. Entonces, cuando a mí se me atenta contra algo, no voy a reaccionar con respecto al estímulo que estoy recibiendo en ese momento, sino voy a reaccionar conforme a todo el cúmulo de emociones que he venido yo juntando a lo largo de mi vida por no haber elaborado esa emoción que tuve en un principio. Por eso esta huella que se deja cuando hay violencia de género es indispensable que se trate. Una fractura se puede curar en 1, 2 o 3 meses, pero la violencia psicológica puede pasarse la vida entera y no se cura. Pasamos entonces a lo que sería la violencia física. La violencia física, como su nombre lo dice, es aquella que sí atenta de manera hacia el cuerpo de la persona, ya sea del hombre a la mujer, de la mujer a la mujer, de la mujer al hombre, en fin, este tipo de violencia es en donde queda alguna huella. Y esta violencia pues es mucho más fácil de denunciar o de demostrar porque hay alguna huella, puede ser desde un moretón causado por un pellizcón es muy típico las ganas de querer ahorcar a una persona, dejar ahí los dedos,
todo eso ahí se va evidenciando. Entonces, por eso es como más fácil de demostrar la violencia psicológica, la violencia física, a diferencia de la violencia psicológica. Otro tipo de violencia es la violencia patrimonial, la cual tiene que ver con el uso y abuso de los recursos de la otra persona, es decir, el quitarle, el embargarle o quitarle propiedades o cosas materiales a la otra persona. Tiene que ver con, una vez más, con este concepto de que la mujer no puede ir a firmar ciertos papeles o que ella firma sin darse cuenta y entonces yo abuso o la otra persona abusa y le quita parte de su patrimonio, ¿sí? La violencia económica, que se puede dar en dos sentidos, en donde puede ser que la mujer abuse de los recursos económicos de una familia y los utilice para lo que la persona quiere y no para lo que se requiere en la familia, o por otro lado, la pareja, quien provee en ese hogar, pues manipule y condicione con el dinero para recibir otro tipo de beneficios. Esto lo vemos mucho en lo que es cuando vienen los divorcios. Esta presión, violencia económica, tiene que ver con que no te dejo ver a los hijos si tú no me das dinero, o no te doy dinero si tú no me dejas ver a los hijos, dependiendo de dónde surja esto. Luego viene la violencia sexual. Mucho ojo, aún dentro de las parejas que viven en comunidad, ya sea matrimonios o que vivan en concubinato, existe la violación. No creamos que porque estamos casadas o casados no existe la violación. La violación es el abuso de las relaciones sexuales sin la autorización de la otra persona. Esto se ha dado durante muchos años creyendo, que porque estamos en pareja, que somos matrimonio, debemos de cumplir con nuestras obligaciones maritales. No es así. La violación se puede dar dentro de lo que es el ámbito o la modalidad familiar. Por eso yo les decía, empezamos ya a combinar nuestra lámina anterior, que son las modalidades o ámbitos, con los tipos de violencia. La violencia obstétrica, que todavía no acaba de tipificarse como tal, todavía está en la Cámara de Diputados no la acaba de concretar, pero ya está la propuesta en donde también es el abuso de la confianza que hay con él o la obstetra. ¿Qué significa esto? En muchas ocasiones se utiliza y se abusa del cuerpo de la mujer o del hombre. En muchas ocasiones ha habido incluso el atrevimiento de esterilizar a la mujer para que ya no pueda tener hijos sin la autorización de ella. Entonces también aquí el tipo de violencia de género tiene que ver con lo que es la violencia obstétrica. Y finalmente, el feminicidio. El feminicidio es un tipo de violencia en donde lo que se está pretendiendo es se violenta a la persona, en este caso a la mujer, simple y sencillamente por el hecho de ser mujer. Hay toda una polémica de si debiera de tipificarse como feminicidio o como homicidio con ciertos agravantes. ¿Qué es lo que sucede? Que los y las abogadas y abogados lo que han dicho es que es muy difícil de demostrar que el homicida tenía la intención de matarla simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, eso hace que cueste mucho más trabajo de construir y de tipificar el homicidio, y entonces por eso es porque en los números no coinciden con lo que es la realidad, porque no se tipifican como homicidios, digo como feminicidios, sino como homicidios. Entonces, este es todavía una área de trabajo en donde hay que generar muchos esfuerzos para que se logre ya la tipificación formal de lo que es este delito. Bueno, hasta aquí lo que serían las modalidades y los tipos. Pero vamos a ver algunos datos.
unos datos reveladores que sinceramente son muy fuertes. Estos datos están actualizados hasta el 2020, porque en el 2021 hay mucha diferenciación de datos. Entonces, yo lo que traté es de ponerles la información más precisa y más actualizada. Algunos de los datos que les estoy poniendo son los siguientes. El 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de su pareja. Fíjense muy bien lo que yo les decía, 35% violencia física o sexual. Alguno de esos dos, 35%. O sea, de cada 10 mujeres, 3 o 4 han sido violentadas física o sexualmente por su pareja. Otro dato importante es 5 veces hay más llamadas en las líneas de asistencia a partir del COVID. O sea, antes del COVID había una llamada de asistencia por violencia de género. Después, durante el COVID, se ha incrementado más de 5 veces estas llamadas. ¿Qué significa? Que el encierro lo que logró es que se generara mucho más violencia. Hubo menos ámbito de privacidad, mucho más convivencia y se gestó mucho más la violencia. 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. 137 mujeres. Y vean este dato tal. Cuando creemos que el peligro está afuera del hogar, pues mucho de este peligro está dentro del hogar, porque hay 137 mujeres asesinadas dentro de la familia cada día. El 40% de las mujeres que experimentan violencia son las que buscan alguna ayuda. El otro 60% no busca la ayuda. Al final de esta conferencia vamos a platicar un poco qué pasa y cómo podemos hacer para animar a esas personas, en este caso a estas mujeres, a que busquen la ayuda. En la medida en la que haya más denuncia y más presión, puede haber mayor seguimiento y mayores medidas eficaces para resolver este problema. Continuamos con los datos. El 49% de las víctimas de trata a nivel mundial son mujeres adultas, no son niñas, son mujeres adultas. Y aquí hay que tener mucho cuidado, y lo vamos a ver más adelante, con lo que es la tecnología. Lo fácil que es que muchas mujeres que ya tienen mayor de edad, a partir de los 18 años, pueden caer en este tipo de delito, en lo que es el 49% de las víctimas. ¿Qué significa esto? Que muchas ocasiones no se dan cuenta quién está atrás de esos mensajes que me están mandando. 200 millones de mujeres y niñas entre los 15 y 49 años han sido sometidas a la mutilación genital, llamada ablación genital. Esto en Latinoamérica o en América generalmente no se da. Esto generalmente lo vemos en otro tipo de países. Sin embargo, sigue habiendo millones de mujeres que están sometidas a este tipo de práctica. 15 millones de niñas adolescentes entre los 15 y 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas. ¿Qué significa esto? Que las niñas de 19, 15 y 19 años, las mismas familias en muchas ocasiones son quienes las obligan a tener relaciones a cambio de algún beneficio económico o material que se pueda proveer. Estos datos están perdón, en la base de datos de la ONU, los pueden encontrar y si ustedes se meten a esta página, fácilmente pueden estar actualizando estos datos. Son verdaderamente desgarradores el estar escuchando la cantidad de violencia que hay en estas mujeres. Bueno, en la Unión Europea, y esto es muy actual y hay que tener cuidado con este tipo de violencia, ¿sí? En la Unión Europea, cada 10 mujeres denuncian haber experimentado ciberacoso desde los 15 años. Y este ciberacoso puede ser desde lo que es el ciberbullying, que tiene que ver con la burla pública a través de las diferentes redes sociales.
el sexting, que es el estar publicando fotografías o imágenes de connotación sexual de la otra persona sin la autorización de la otra persona. Y así como bien ellos vemos el stalking, el grooming, el shaming, el doxing, tiene que ver con avergonzar a la víctima en frente de un grupo y estar publicando ya no solamente imágenes, sino también frases, burlas de la persona de connotación sexual. Todo esto se ha incrementado fuertemente, tanto en Europa, en México, en Latinoamérica todavía no se tienen cifras perfectamente bien definidas al respecto, en Europa ya se tienen, pero cada vez está creciendo mucho más y más a partir de lo que fue el COVID, que hubo tanto encerramiento, se incrementaron las diferentes modalidades de lo que es, la violencia a través de la tecnología. Ok, ¿y de qué manera se manifiesta esta violencia? ¿Sí? Vamos a ver algunas cifras. En el ámbito escolar se manifiesta más o menos, tenemos un 25%. En el ámbito laboral tenemos el 27% y en el ámbito comunitario el 38%. Y hablando de comunitario, también podemos estar hablando del ámbito familiar. Entonces, tengamos en cuenta qué es lo que está sucediendo, que si nos damos cuenta es que lugares en donde uno consideraría que puede tener seguridad, no la tiene. En el ámbito escolar existe esta cifra, en el ámbito laboral hay un 27%, casi 3 mujeres de cada 10 mujeres están teniendo violencia en su trabajo, violencia de cualquier tipo de los que hayamos mencionado anteriormente. ¿A través de qué? A través del acoso o el abuso sexual, frases ofensivas, miradas lascivas, amenazas de violación, manoseos, exhibicionismo, el hostigamiento, ya les explicaba yo la diferencia entre el hostigamiento y el acoso, humillación, intimidación, el acecho de seguir en la calle, la discriminación por el embarazo, esa es otra forma, golpes y asesinatos. Fíjense estas cifras. En el 2017 fueron 766 asesinatos en la Ciudad de México, ¿sí? En el país, en la República Mexicana. En el 2018 hubo 906. En el 2019 bajó a 748. Ojo, 2020, que estábamos en confinamiento, se incrementó a 979 y en el 2021, que todavía teníamos cierto confinamiento, se incrementó todavía a 1,004. Datos del INEGI. Esto nos está diciendo que no estamos combatiendo, que no estamos llevando a cabo las medidas pertinentes para poder frenar y eliminar este tipo de violencia. Existe una herramienta de medición que seguramente muchas personas que están ahorita presentes la han escuchado, que se le llama el violentómetro. El violentómetro es un material gráfico y muy didáctico, que es una especie como de regla, que seguramente la han visto en la UNAM, yo la he visto en muchas oficinas, hay muchas instancias en donde la tienen, que se desarrolló inicialmente en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional, en el año 2009. Lo que se pretendía era medir la violencia y empezar a tipificar, a demostrar cuáles eran esos tipos de violencia. Se aplicó esta encuesta con chicos y chicas entre 15 y 25 años y fueron 14,000 las y los participantes que estuvieron en esta encuesta. Y de ello se generó esta regla, digámoslo así, como les decía, esta escalómetro en donde vamos viendo desde dónde y cómo está la violencia. Este es el violentómetro del Politécnico Nacional. Si comenzamos con la parte casi blanca y amarilla, en donde estaríamos en un casi cero, estamos hablando de lo que serían bromas hirientes, o sea, algún tipo de broma que hacemos. Dice el dicho que entre broma y broma la verdad se asoma. Entonces, este tipo de burlas es un tipo de violencia. Luego continuaríamos, el siguiente nivel sería el chantaje.
si no me enseñas no sé qué, no te voy a dar no sé cuánto, y si no haces esto, no te voy a hacer. Eso es violencia, y es violencia psicológica. El siguiente nivel serían las mentiras y los engaños. Fíjense muy bien, mentiras, engaños que de alguna manera están trastocando una relación en donde en teoría debiera de haber confianza. La aplicación de la famosa ley del hielo, ignorar a la persona, es decir, no dirigirle la palabra y no tomar en cuenta lo que hace o lo que dice, esa es otra manera de violencia psicológica. Pasamos a un siguiente nivel en donde en muchas ocasiones creemos que la pareja nos puede querer y una muestra del cariño son los celos. Cuidado con los celos. La celopatía es una forma de violencia y esta viene desde tomar o involucrarme y empezar a identificar qué está pasando en tu teléfono, en tu computadora, meterme, abrir, anteriormente era abrir tu correspondencia, todo eso son una forma de violencia que tiene que ver con los celos. Y eso en algún momento va creciendo, porque es la falta de confianza en la otra persona. La no responsabilización de los hechos, sino la hacer culpable a la otra persona es una forma de violencia. Y esto es una violencia psicológica que se da constantemente. Un ejemplo de ello es que seguramente me pegó porque yo no le tuve la comida lista. Seguramente es que yo me lo merecía porque la verdad ese vestido estaba muy provocador. Es que seguramente yo, o sea, esta es una forma en la que acabamos creyéndonos lo que nos dicen en función de la culpa. No es que él o ella hayan cometido actos violentos a la hora de golpear o a la hora de hacerle algo a la persona, sino que en automático la otra parte de la pareja se siente culpable derivado de que así le han hecho sentir y ella se lo acaba creyendo. Mijita, algo has de haber hecho para que él te haya golpeado. Es una frase que podemos escuchar desgraciadamente en muchos hogares, que todavía en pleno siglo XXI, en el año 22, podemos seguir escuchando en donde las mismas madres le dicen estas frases a las hijas. La descalificación. No sabes que tú mejor cállate porque tú no sabes de estos temas. No quieras hablar de política porque pues esto a ti no se te da. Estos asuntos son de hombres y no son de mujeres. Toda esa descalificación de tú no sabes, de tú no entiendes, todo eso es una forma de violencia. Tratar de ridiculizar a la persona, ¿sí? Ay, es que ya te viste con eso, ya entre más te pones y pareces payaso y todas esas cosas en donde se ridiculiza a la otra parte, también es una forma de violencia. Las mujeres en muchas ocasiones también violentamos en eso a los hombres. Es que es todo lo que puedes ganar, es el mejor trabajo que puedes tener, ¿a poco no puedes? Ve, en cambio de mi cuñado, todo eso es una forma de violencia. La humillación en público a la otra persona, la amenaza, la intimidación, el querer, fíjense cómo vamos aumentando el color, querer controlar, cuidado, esto puede llegar hasta querer privar a la persona de poder tener ciertas amigas. No quiero que vayas con esas amigas, no quiero que vayas con esos amigos, porque esos amigos nada más te... Eso es otra forma de violencia. Ya empezamos aquí con la cuestión física, empezamos a destruir sus pertenencias, a destruir cuestiones materiales como pueden ser su computadora o su celular o aquello que le guste, o romper su vestido, o romper la camisa, o romper... Eso ya es violencia que empieza a ir con cuestiones materiales. El manoseo es evidentemente una forma de violencia, las caricias agresivas, y cuidado, esto se da mucho en el ámbito laboral y en el ámbito académico. A ver, déjame te explico, y se coloca la persona enfrente de uno, junto a uno, lo abraza a uno. Eso, si uno no lo permite, es violencia. Si uno lo permite, si uno no dice nada, no es violencia. Entonces, tengamos mucho cuidado, hombres y mujeres, quienes estén en esta reunión, de hacerse cargo que si hay algo que no te gusta, di, ¿sabes qué? A mí no me gusta que te me acerques así, a mí no me gusta que me hables así, a mí no me gusta, porque esto es poner límites. Si se dan cuenta, hemos ido avanzando, 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 y en muchas ocasiones por el qué dirán,
porque no vaya a ser que se moleste, por el que no voy a exagerar, seguimos permitiendo y va avanzando, va avanzando, va avanzando. Luego empiezan ya los empujoncitos, los golpecitos, los pellizquitos, todo eso ya es violencia física. Si se dan cuenta, ya estamos entrando en un color rojo. Las cacheteaditas, o ya viene el golpe, el patear, el encerrar y el aislar. Y finalmente entramos a la última de las etapas, que es la más peligrosa. Ya si llegamos a esta etapa azul, es porque previo nosotros permitimos pasar por todos estos límites que no pusimos de manera oportuna. Cuando vienen las amenazas con objetos que nos pueden lastimar, amenazas de muerte, el forzar relaciones sexuales, hablábamos de la violación aún dentro de la pareja, el abuso sexual, mutilar y obviamente al final pues es la muerte, el asesinato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta manera en la que vamos nosotros transcurriendo, si no pudimos poner un alto al principio, ojo, muy probablemente se va a ir intensificando la forma de violentar a la persona. Entonces, si algo no nos gusta, estemos en el nivel que estemos, ya sea desde la broma o la caricia o el manoseo, pongamos un alto. No permitamos que las cosas sigan avanzando porque, créanme, no se van a frenar ni van a disminuir, sino que van a ir en aumento, en aumento, en aumento. Bueno, algunas de las consecuencias que puede haber. Bueno, antes de pasar a las consecuencias, este aumento no crean que es tan obvio, porque además dentro de las relaciones de pareja existe un fenómeno bien interesante. Viene la agresión, luego viene la reconciliación. Ay, perdón, mi vida, la verdad es que sí, lo que pasa es que estaba yo muy tensa o muy tenso y me ofusqué, pero mira, ya te prometo que ya no va a pasar. Luego viene lo que se le llama la etapa de la luna de miel, en donde pareciera ser que todo es hermoso, incluso hasta si yo como mujer estoy arrepentida, a lo mejor yo voy a preparar algo que le guste o le voy a dar unas flores o viceversa, la otra persona va a quererme consolar con algún regalo, con algún viaje, con algún premio, para que yo me sienta en esa luna de miel. No, pues si no es tan mala o si no es tan malo, porque la verdad es que sí está ayudándome ya, la verdad es que ya se arrepintió. Y después de esto, volvemos a caer otra vez en la violencia. Entonces es un ciclo que se va repitiendo y se va repitiendo y no nos damos cuenta que la forma de violentarnos en esta siguiente ocasión es más grave que lo que fue en la ocasión anterior. Entonces, ojo con ese ciclo que se sigue repitiendo constantemente de la violencia. Las consecuencias de la violencia de género son muchas. Nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar a las consecuencias emocionales, pero vamos a hablar un poquito de las otras. Pueden ser consecuencias físicas, emocionales o políticas o en la sociedad. ¿Qué significan estas consecuencias? ¿Ok? Dentro lo que es la Organización Mundial de la Salud nos indica algunos de los que son los daños que generan como consecuencia de esta violencia que se da, de la violencia de género. Evidentemente los daños físicos, que pueden ser fracturas, que pueden ser quemaduras, cortaduras, hematomas, heridas, dolores de cabeza, invalidez temporal o invalidez permanente, daños en algún aparato o en el aparato reproductor sexualmente, problemas ginecológicos, embarazos no deseados, partos prematuros, abortos, enfermedades de transmisión sexual, infección con el VIH-Sida o consumo abusivo de alguna droga o del alcohol. O sea, si ustedes se dan cuenta, el impacto físico, miren todas las connotaciones que puede tener. No nada más es el golpe, la herida, no, sino que son muchos y todo esto va en función del ámbito físico. Ahora, pero todo esto, pues una fractura se puede curar, una quemadura se puede curar, una cortadura se puede quedar, ¿sí? Hay algunos daños permanentes que seguramente ya no se van a curar, ahí queda la huella física, pero muchos de ellos, de alguna manera, se van a curar. Sin embargo, vamos a pasar a lo que son los daños emocionales, las consecuencias emocionales. La primera de ellas es la depresión, que es el estado máximo de la tristeza. Otro de ellos es la ansiedad, que es
el no sentirse bien en ningún lugar, el no estar en paz en ningún lugar, no estar tranquilo en ningún lugar. La angustia, que tiene que ver con el estar pensando lo que puede pasar después. El trastorno de apetito, en donde la persona puede comer demasiado o puede comer muy poco. Impacta psicológicamente también. El estrés, en donde la persona no puede encontrar la paz. Los miedos y las fobias, o sea, los miedos exagerados que pueden ser las fobias. Las fobias puede ser a la oscuridad, al quedarse encerrado, al estar en un determinado lugar. O sea, dependiendo del lugar en donde se haya gestado esta violencia, de ahí se pueden generar estas fobias, las obsesiones, con que toda la gente que es determinada característica seguramente me va a hacer daño por el daño psicológico que ya quedó marcado en la persona. Conductas compulsivas, el estar constantemente revisando, asegurando que las puertas estén cerradas, vistiéndose de determinada manera, porque por haberme vestido de esa manera fui víctima de violencia. Todo eso tiene que ver con los daños o consecuencias emocionales. El abuso de sustancias tóxicas, que también tiene que ver con la falta de paz, de tranquilidad, este exceso de ansiedad y de angustia, en muchas ocasiones se tranquiliza de manera inmediata por las sustancias tóxicas que generan otro tipo de daño, el insomnio, el no poder dormir, o el hipersomnio, que es a lo contrario, es el exceso de evadirse a través del sueño, de no querer despertar, que tienen que ver mucho con una manifestación de la depresión, la frigidez, que es la imposibilidad del disfrute sexual, que evidentemente se genera en muchas ocasiones derivado de un abuso o de una violación, la baja de autoestima, yo no soy digna, yo ya estoy sucia, ya no soy capaz de, ya no puedo pedir este trabajo, ya no puedo pertenecer a este grupo, ya no puedo, o sea, esa baja de autoestima derivado de haber sido víctima de violencia, evidentemente las disfunciones sexuales, tanto en él como en ella, la libilidad emocional, que es este cambio violento de emociones, que de repente estamos muy contentos, de repente estamos muy enojadas, de cada quien estamos de diferente manera, constantemente tenemos estos cambios sin ninguna explicación clara, sin algún estímulo evidente que esté manifestando el por qué estoy triste o por qué estoy enojada, el por qué estoy contenta, sino que estamos constantemente, porque evidentemente esta emoción derivada de la violencia no ha sido sanada, ¿sí? La baja de rendimiento en el ámbito, ya sea en el hogar, en el laboral, en el académico, en el ámbito en el que no tenemos la capacidad para seguir produciendo o generando, nos volvemos muy poco eficientes en nuestro trabajo, la reducción de la capacidad intelectual. Evidentemente, una de las cosas que el ser humano necesita es la creatividad. Sin embargo, cuando la persona ha sido violentada de alguna forma en el ámbito de género, su capacidad de reproducción creativa se va mermando y evidentemente la persona ya no puede seguir creando y construyendo, con lo cual va de la mano con la anterior, su rendimiento va bajando, ¿sí? Y nos vamos a preguntar, entonces, ¿por qué seguimos nosotras o nosotros en ese sentido? Bueno, la peor de las consecuencias, como aquí viene bien claro, es llegar a lo que es el suicidio o el homicidio. O sea, mi estado anímico emocional quedó tan dañado que o atento contra mi vida o atento contra la vida de la persona que me pudo haber generado esa violencia. O sea, esa es, digamos, la consecuencia emocional más grave de todas estas. Sin embargo, me quiero detener aquí porque para mí esto es muy peligroso. O sea, si nos damos cuenta, el impacto que tiene, que es este impacto sutil, que en un principio no se palpa, no se ve, porque no es que la persona llegue con la fractura o con el ojo morado o con el brazo roto, no, sino que aparentemente la persona está bien. Sin embargo, vamos viendo su desempeño y nos estamos dando cuenta que la persona no está bien. Y en muchas ocasiones ni siquiera sabemos a qué se debe. Cuando yo doy clases con mis alumnas y con mis alumnos y de pronto empiezo a escuchar ciertas voces, el tono de voz, la manera en la que hablan, empezamos a detectar que allí hay un dolor, hay una tristeza, hay un algo, ¿sí? Entonces, si estamos nosotros viendo eso, atendamos esa emoción.
No quiere decir que nosotras estemos jugando el rol de psicólogos o terapeutas. No, no, no somos las personas indicadas, pero sí somos las personas indicadas para hacerle sentir a la otra persona que estamos comprendiendo su emoción, no la causa de su emoción, sino su emoción. Entiendo que estés triste, entiendo que tengas miedo, entiendo que estés enojada o enojado, puedo hacer algo por ti. Esas simples palabras ayudan mucho a que el estado emocional de la otra persona mejore en un poco. Ayudar a la otra persona a que se sienta tranquila, a que se sienta con ganas de abrirse y que en un momento dado recurra a, a recibir atención psicológica que le puede ayudar a curar alguna o algunas o todas de estas consecuencias emocionales que genera la violencia de género. ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué sabemos que está pasando esto y sin embargo ahí seguimos? La primera de las razones, y esto está muy comprobado, es porque en nuestro hogar de origen, de donde nosotros provenimos, hemos sido educados con la idea de que el amor es violencia. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Esta entrega incondicional de uno hacia la otra o de la otra, o sea, la entrega incondicional hacia la otra persona sin tomar en cuenta lo que está pasando, eso hace que las personas que viven en ese ambiente lo vean como algo normal y crean que así debe ser la relación. Hacer que la otra persona sea lo único y lo más importante. Entonces, yo permito que tú me mantengas encerrada o encerrado, que me limites, que no me permitas ver a mis amigas o a mis amigos, que no me dejes ver a mi familia, que no me dejes salir porque tú eres la persona que se lleva toda mi vida, ¿sí? Y empezamos a hacernos a la manera de la otra persona y cuando nos damos cuenta existe una codependencia impresionante entre una y otra. Eso lo ve la gente que vive alrededor y considera que así debe de ser la educación y así debe de ser el trato. Normalizar, y esto es muy común, el sufrimiento. Fíjense, el otro día estaba yo con un grupo con un alumnado y yo les decía, analicen simplemente la letra de las canciones. Escuchen, olvídense del reggaetón porque eso sí ya es mayúsculo, pero letras normales, incluso hasta boleros, que estamos cantando nosotras las mujeres y estamos tarareando y empezamos a escuchar la letra de las canciones porque además la tonadita la hacen, pero muy linda, y la estamos tarareando y no nos damos cuenta de la violencia que hay en las canciones. Analicemos los comerciales de televisión, ¿sí? En donde el estereotipo del hombre fuerte, seguro de sí mismo, pero que además engaña a la mujer diciéndole que está en una junta de trabajo y en realidad está con los amigos en el bar. Todos estos performances, todos estos estereotipos que los vemos en los anuncios, a el prototipo de la mujer bonita, cuando sabemos cuál es la naturaleza física de la mujer latina, pero a fuerza queremos pertenecer a un estereotipo que nos han vendido en otras culturas, y entonces somos capaces de entrar en la abstinencia de alimentos, en maltratarnos, en la bulimia, en la anorexia, con tal de a pintarnos el cabello del color que nos dice la moda que debemos de hacer. Todo eso ha sido porque en muchas ocasiones nuestra autoestima está tan mal que no nos aceptamos como somos. Y eso hace que en un momento determinado queramos ser otra persona. Y eso tiene que ver con, es que a fulanito o a fulanita no le gusta que traiga el cabello de esta manera. A fulanito o a fulanita no le gusta que me vista así, que me ponga esta camisa, que me ponga... Y entonces empezamos a dejar de ser nosotras o nosotros o nosotres y empezamos a ser la otra persona y dejamos de ser nosotros. Y todo eso se va normalizando. Entonces lo vamos viendo y lo vamos a repetir fácilmente. Depender de la otra persona, el tener una dependencia económica o intelectual o psicológica, estar todo el tiempo con esa persona y estar continuamente atenta o atento a cualquier señal, a todo aquello que esté, vivir para como endiosar a la otra persona. Es que la verdad absoluta la tiene la otra persona. Y todo eso hace
que quienes vivieron en ese entorno repitan estas conductas. Y aquello que no es igual no está bien, ¿sí? Esto es una de las razones por las cuales la persona víctima de violencia permanece en ese ámbito. Pero hay otras más que vamos a seguir viendo que tienen que ver con nuestra baja autoestima. Y como decíamos anteriormente, la autoestima tiene que ver mucho con cuánto me quiero yo. Ojo, este es un proceso que quiero platicarles. Primero, ¿me conozco realmente? ¿Sí? Este es el proceso de la autoestima. ¿Me conozco realmente? Una vez que sé quién soy, en mis lados de luz y mis lados oscuros, en mis lados positivos, en mis lados negativos, sin autoengaño, ¿me estoy aceptando o nada más estoy aceptando aquello que veo como positivo? Para que yo pueda realmente quererme, necesito aceptar mis defectos. No quiere decir que ahí los deje, pero necesito aceptarlos. Necesito aceptar que yo soy una persona iracunda, o necesito aceptar que yo soy una persona temerosa, o necesito aceptarlo, para que a partir de allí, cuando alguien me diga, eres iracunda, yo diga, sí, soy iracunda. ¿Y voy a cambiarlo? Pues sí, si quiero, si no quiero, pero ya está en mí. Pero oye, además eres mentirosa. Si yo me acepté como una persona que no es mentirosa, no voy a permitir que nadie me venga a decir mentirosa, porque yo ya me conozco y ya me acepté y ya sé que no soy mentirosa. Entonces, cuando yo me conozco y me acepto, empieza mi autoestima, porque a partir de allí nadie me va a decir quién soy yo, sino que yo ya sé quién soy yo y yo ya sabré qué sí cambio y qué no cambio. Esta autoestima, pues, es el sentimiento de inferioridad que hace que uno crea que no vale nada, ¿sí? Me comparo con las otras personas, siempre me estoy sintiendo mal y con baja autoestima en frente de los otros o de las otras, porque creo que los demás siempre son, nunca voy a estar satisfecha conmigo mismo, siempre voy a escuchar la parte negativa mía, estoy al servicio de la otra persona y en este caso de la pareja o de los hijos, y me estoy sintiendo culpable todo el tiempo. Todo esto son causas por las cuales permanezco en este ambiente de violencia, ¿sí? Y evidentemente en muchas ocasiones no cuento con el apoyo familiar, con la familia de origen. Entonces ahí me mantengo a pesar de que me maltraten. Y acabamos siendo nosotras o nosotros, quien sea, estamos al servicio de la otra persona, en lugar de ser una comunidad, de un ambiente, digamos, de armonía. Somos una persona que estamos, y en la medida en la que más te sirvo y te atiendo y te obedezco, hay menos violencia. Pero cada vez, como veíamos en el violentómetro, esto se va acentuando y acentuando y acentuando. Y los hijos y las hijas están viendo esa conducta y empiezan a repetirlo, no solamente con sus parejas, sino con la propia persona que no supo poner un alto en esta violencia. ¿Okay? Continuamos con algunas de las causas que tienen que ver con la parte económica, que hay una dependencia, con la parte social, en donde estamos aisladas o aislados de lo que es el resto de la sociedad, con la parte familiar, en donde decimos que por nuestros hijos, porque no queremos separarnos o no queremos acusar a la otra persona, porque no vaya a ser que los hijos se dañen. Ojo, los hijos se dañan mucho más cuando están viendo, y las hijas cuando están viendo ese ejemplo de violencia, ¿sí? Entonces vamos a entrar aquí a la parte optimista, a la parte positiva de esta plática. Y tiene que ver cómo podemos prevenir la violencia. De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, existen 4 momentos a través de los cuales se puede prevenir la violencia. La primera es la que le denomina prevención, que son todas aquellas acciones que se llevan a cabo para evitar que se dé la violencia. No es lo que acusa, sino es lo que hace que no se dé. La atención, que tiene que ver con las acciones para, como su nombre lo dice, atender los actos o las personas víctimas de violencia. La erradicación, que tiene que ver con todas aquellas acciones para eliminar la violencia. Y la sanción,
que son las acciones que sirven para castigar a las personas que han violentado. O sea, son como los 4 ejes en los cuales hay que trabajar, ¿sí? A mí me gusta enfocarme en el primero, porque si me enfoco nada más en el rojo, en la sanción, pues entonces estaría yo sujeta a que alguien ejerza ese castigo, y en muchas ocasiones no soy yo. Entonces, esta conferencia tiene como objetivo que nos demos cuenta que sí podemos hacer para evitar que se lleve a cabo esa violencia. Si en este momento yo suspendiera la plática y les preguntara, levanten la mano, ¿quiénes de ustedes han hecho algún acto de prevención? Yo les aseguro que muchas y muchos de los que están aquí estarían levantando la mano, porque saben a lo que se pueden enfrentar si permiten que esto continúe. Y lo vamos a platicar una vez que abramos el espacio para las preguntas, ¿sí? El artículo 3 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos dice que todas las medidas que se derivan de esta ley sirven para garantizar la prevención, atención, sanción y erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, y también promueven el desarrollo integral de las mujeres para participar en cualquier momento de la esfera de su vida, ya sea ámbitos social, cultural, familiar, laboral, académico, etc. Entonces, lo que pretende este artículo es que la mujer se sienta segura para poderse mover en cualquiera de los ámbitos. Y el artículo 4 de la misma ley lo que nos está diciendo es que hay ciertos principios rectores que sirven para que haya un acceso de todas las mujeres a esta vida libre de violencia. Los principios son la igualdad jurídica. Cuando hablamos de que los hombres y las mujeres somos iguales, ojo, no somos iguales biológicamente, somos iguales en cuanto a nuestros derechos y nuestras obligaciones. Ahí estriba la igualdad. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones todos los seres humanos. Esta es la parte importante de nuestra Constitución, ya no solamente de la ley para la mujer libre de violencia, sino la Constitución nos dice que somos iguales en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones. Sexualmente no somos iguales. Tenemos un conjunto de atributos físicos que nos diferencian, y eso, ahí estriba la diferencia. No quiere decir que esas diferencias nos hagan diferentes ante nuestros derechos y nuestras obligaciones. Otro de los principios es el respeto a la dignidad humana. Aquí estamos hablando en esta ley de las mujeres. Se está hablando de rescatar la dignidad. Si nos regresamos a todo lo que estábamos hablando de las consecuencias emocionales y el impacto en la autoestima, aquí de lo que se trata es de rescatar y que se empodere la mujer, no empoderarlas, sino que la mujer vuelva a tomar su propia seguridad, su propio poder para continuar una vida positiva, una vida productiva, una vida armónica, en donde se pueda mover en cualquiera de los ámbitos. También nos dice la ley que se busca la no discriminación de las mujeres. Lo que procura esta ley es que a las mujeres se les trate de manera igual que a todas las demás personas. No por ser mujer vas a ser excluida de ciertos ámbitos, y evidentemente la libertad para manifestarte en todos los ámbitos. Estos niveles pueden ser, de prevención pueden ser en el ámbito individual, yo qué puedo hacer individualmente, en el ámbito interpersonal, mi relación con los otros, en los entornos cotidianos, como puede ser el entorno familiar, el entorno social, el entorno de comunidad, el laboral, el académico, y en los sistemas culturales, es decir, que impacte en los cambios de patrones preestablecidos en el ámbito cultural, ¿sí? Aquí lo que yo les estoy proveyendo es una serie de herramientas que nos van a servir para esta prevención de la violencia, ¿sí? Estas herramientas vienen, lo que puse con esta lámina, en 4 ámbitos, ¿sí? El primero de ellos, que suena muy bonito y que uno diría, ay, por favor, Virginia, pero ¿cómo que el buen trato? Sí, claro, el buen trato. ¿Qué significa el buen trato? El buen trato está hablando de el reconocimiento de la otra persona,
el reconocimiento de la persona en cuanto a su valía, de quién es, el reconocimiento de sus acciones, el reconocimiento de su trabajo, el reconocimiento de su trato. Eso es parte de fomentar lo que es el buen trato. Si nosotras o nosotros queremos que la otra persona repita ciertas conductas, pues lo más sencillo, y esto lo vemos desde quienes educamos niños, a eso nos dedicamos. O sea, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos hijos para a quién educar? Pues reforzamos sus buenas conductas desde chiquititos. Mira, ya dijo mamá, y le aplaudimos y repetimos y reforzamos que el niño o la niña dijo mamá. Reconocemos sus logros, ¿sí? Entonces, esto hay que hacerlo con la otra persona. Cuando platico del tema de corresponsabilidad, les hago esto mucho énfasis. Queremos que la otra persona se haga cargo del cuidado de los hijos. Si en las costumbres de una familia, quien se ha estado haciendo cargo del cuidado de los hijos es la mujer, y de repente queremos que el hombre se involucre en el cuidado de los hijos, y el hombre se equivoca en alguna de las cosas, en lugar de decirle de buen modo y tener paciencia y explicarle qué sí hizo bien y qué no hizo bien, viene el regaño, viene el enojo, viene el pleito, tú no sabes cómo se hace esto, tú no sirves, bla, 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 la descalificación. Y obviamente esto lo que genera es el aislamiento de la otra parte para involucrarse en este proceso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de reforzar esas conductas que sí nos gustan, que sí nos acercan a la eliminación de la violencia, para que la otra persona repita esas conductas y elimine aquellas que no nos gustan. Empatía. Tratar de entender, y aquí es muy importante esta palabra de ponerme en los zapatos de la otra persona. Créanme, a mí no me gusta porque la verdad no me van a quedar esos zapatos. Pero sí tratar de entender la emoción por la cual está pasando la otra persona, sin hacer juicios. Es decir, si yo tengo un perro, y a mí me encantan los perros, adoro los perros, y lo mejor que puede haber en el mundo son los perros, pero a ti no te gustan los perros, te chocan los perros y no soportas a los perros. Y de repente llego yo llorando, destrozada, porque a mi perro lo machucaron. Tú no tienes por qué ponerte en mis zapatos y decir, ay, sí, qué dolor el perro. No, muy probablemente tú vas a decir, qué bueno, un perro menos. Pero sí puedes empáticamente entender que yo estoy sufriendo, entender que yo estoy teniendo un dolor. Y eso, de eso se trata de la empatía, de entender el sufrimiento o el gozo de la otra persona sin juzgar cuál es la causa que provoca esa emoción. Cuando nosotros en un ámbito, ya sea social, cultural, familiar, estamos siendo empáticas o empáticos, podemos mejorar ese trato comunitario. La comunicación, el decir las cosas de manera asertiva, y asertiva quiere decir modo, momento y motivo, en donde sin faltar el respeto, sí diga las cosas que me molestan o las cosas que me gustan. La interacción igualitaria, tratar a la otra persona como se lo merece, sin que atente yo pensando que la persona vale menos que yo. Esto es muy importante, lo veíamos anteriormente. La negociación, el llegar a los acuerdos en donde qué quieres hacer tú, qué quiero hacer yo, qué te toca hacer a ti, qué me toca hacer a mí. Estos acuerdos son los que fomentan ese buen trato y esa armonía. Otra de las formas dentro de esta herramienta es la eliminación de estereotipos. Cuidado, es que tú, claro, típico de mujer, claro, tenía que ser mujer, pues tú no sabes manejar. O tú como hombre eres un iracundo y eres un enojón. Cuidado con esos estereotipos. Eso no nos va a llevar a evitar la violencia, al contrario, eso va a fomentar la violencia. El trato, tratemos a las otras personas de igual forma, independientemente del sexo o del género al que pertenezcan. No podemos tratar a la otra persona conforme creemos que hay que tratarla, sino tratémosla con el mismo respeto que nosotros quisiéramos ser tratadas o tratados. La asignación de roles. No, quitémonos de la cabeza esto de que como las mujeres somos más tiernas y más cariñosas, entonces nosotras somos las responsables de la educación de los niños. Y como los hombres son más fuertes y más valientes y ellos no lloran y no tienen miedo, entonces ellos tienen que ser los proveedores. Saquémonos de la cabeza esos roles absurdos de hace más de un siglo que ya hoy
no vienen al caso y que sí dañan mucho esta relación y esta armonía. Las creencias, las diferencias que tenemos, todo esto ayuda a que al eliminar estos estereotipos y estos roles se fomente la prevención de la violencia. ¿Okay? Otra de las formas es la eliminación del lenguaje sexista, en donde entendiendo por lenguaje sexista la manera peyorativa en la que se refiere a la otra persona, a la persona que pertenece a un sexo diferente al mío. Es una manera de discriminar a la otra persona, ¿sí? Corres como vieja, ¿no? O vieja al último, lloras como vieja, ¿sí? Pareces, eres un macho. Todo ese tipo de frases lo único que hacen es dañar y fomentar la violencia. Ya lo veíamos en el violentómetro desde el principio, ahí está la violencia, ¿sí? Ok. Y mucho cuidado con nuestras emociones. ¿Qué debemos de hacer con las emociones? Y esto daría para 3 horas más, pero no las tenemos, pero aquí vamos a platicar un poquito de esta parte de las emociones. Vamos a aprender a regular nuestras emociones. Si nosotros tenemos ante un estímulo se gesta una emoción, lo primero que tenemos que hacer es detenernos. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes alguna vez oyeron cuenta hasta 10. De eso se trata. Detente para que analices, para que pienses a qué estoy yo reaccionando. ¿Realmente estoy reaccionando a esto que me está pasando o estoy reaccionando a todo esto que he venido acumulando y que en este momento estoy explotando? Y con base en eso actúa. Les voy a poner un ejemplo que yo les pongo a mis alumnos y a mis alumnas. Imagínense que ustedes cuando fueron chiquitas, cuando fueron pequeñas, fueron personas pequeñas, fueron mordidas por un perro. Entonces, seguramente a ustedes les quedó allí una huella con respecto a los perros. Si ustedes no elaboraron ese miedo que le tuvieron a ese perro que les mordió con toda la razón del mundo, van creciendo y se enfrentan, cada vez que se enfrentan a un perro, independientemente que sea un chihuahueño o un rottweiler, van a sentir miedo, pero no van a sentir miedo al perrito que está ahí enfrente, sino van a tener miedo al perro que en algún momento les hizo daño. Por eso es muy importante que cuando tenemos una emoción, relacionemos si nuestra emoción está siendo provocada por lo que acaba de suceder o provocado por todo aquello que ya tengo acumulado. De la misma manera en nuestras relaciones, ¿estoy reaccionando a lo que me acabas de decir o eso que me acabas de decir me conectó con algo que pasó en algún momento y que yo no pude superar y entonces en este momento estoy reaccionando a todo ese cúmulo de emociones que he venido juntando a lo largo de mi vida? Entonces, esta parte de las emociones es uno de los aspectos, por eso lo dejé al final, más importante para la prevención de lo que es la violencia en general y la violencia de género. Algunas otras herramientas son la adecuación a lo que son los sistemas de apoyo. Esto es importantísimo, o sea, saber recurrir a sistemas de apoyo. Hay muchas páginas y muchos enlaces que nos ayudan a recurrir a estos sistemas de apoyo. La formación o la sensibilización que recurramos a personas que nos puedan atender. El fortalecimiento de nuestras habilidades personales, hablábamos mucho de la autoestima, la atención especializada en un momento dado que no hayamos podido resolver y esto nos ayude, y algunas posibilidades de apoyo familiar, si es que las tenemos, porque si vemos que la violencia comienza dentro de la familia, probablemente no las tengamos en la familia y podamos recurrir a otro tipo de instancias. ¿Okay? Aquí yo les pongo si quieren hacer una captura, contactos para lo que es la atención de violencia de género hacia los hombres. Estas son algunas de las páginas que en un momento dado les pueden ayudar para que puedan hacer esta denuncia y les van a ayudar tanto a los hombres y a las mujeres. Y aquí también les puse una serie de instancias, también les recomiendo si quieren hacer una captura de pantalla, en donde puedan ustedes ver la cantidad de lugares a donde pueden recurrir cuando son víctimas de violencia. Pero siendo parte de la comunidad UNAM,
aquí ustedes pueden recurrir a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, cuya página está aquí. Hay este teléfono, tiene 40 líneas y créanme, les atienden de manera inmediata. La universidad ha proveído y ha generado el rol de lo que somos, lo que se le llama personas orientadoras, quienes yo tengo la suerte de haber sido certificada como ello, en donde podemos dar un apoyo a las víctimas de violencia como primer contacto. Y ya nosotras canalizamos a las áreas correspondientes, generalmente a lo que es la oficina de la Abogacía Central, para que a partir de allí se genere el apoyo jurídico, pero también el apoyo psicológico. Y a partir de ahí llevan todo un acompañamiento para tener, no se sientan solas o solos las personas víctimas de violencia. Y con esto yo concluiría, creo que estoy terminando en el tiempo que acordamos, con esta plática y estoy abierta por si ustedes tienen algún comentario o alguna duda que con gusto se los puedo yo contestar. Sí, muchas gracias. Efectivamente, tenemos muchos comentarios, muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat por esta charla. Quisiera ir comentando algunas de las preguntas que han hecho y algunos comentarios en distintos momentos de la exposición. Norma Gallardo pregunta si pudiera explicar un poco más acerca de la violencia obstetra. Ixtli Amfems dice, desgraciadamente el nivel de violencia hacia la mujer y comunidades LGBT se ha incrementado. Además de instrumentos como el violentómetro y declaratorias, como el manifiesto de Sevilla contra la violencia, ¿qué más podemos hacer? Soy docente de medio superior y el saber de estas herramientas me será muy útil. Gracias por esta charla. Y un último comentario en este primer bloque. Montserrat González dice sobre las canciones, la de Fernando Delgadillo, Ten miedo de mí, es terrible si la escuchas con atención. Muchísimas gracias, Ángel. Entonces, Norma, la violencia obstetra, en lo que obstetra o obstétrica, cualquiera de las dos la menciona, significa que cuando nosotras las mujeres recurrimos con un médico especialista obstetra, en donde nos va a hacer algún tratamiento o nos va a hacer una revisión, puede haber, por un lado, abuso en la manipulación y en el toqueteo de la mujer, que puede haber eso, y por otro lado, la otra, que es la más manifiesta, que es de donde surge el origen de esta violencia, es cuando se interviene físicamente en la posibilidad de reproducción sexual de las mujeres, ¿sí? Eso es a lo que se refiere la violencia obstetra, cuando se está abusando médicamente en el sentido de la reproducción de las mujeres, de poder tener hijos, se les puede ya sea ligar o incluso quitar la matriz sin la autorización de las mujeres. Esa es la violencia a la que se refiere. La siguiente de las preguntas, con respecto, perdón, no alcancé a anotar el nombre, pero con respecto a la comunidad LGBT, tiene que ver, al final les puse algunas páginas, ahí hay mucha atención a las víctimas de violencia y no les van a preguntar, muchas veces si quieres hablar de forma anónima, lo puedes hacer, pero ayudan mucho a las personas a que puedan ser tratadas. Entonces, si tenemos este tipo de violencia o alguna situación en donde nos sintamos vulnerables al respecto, en estas páginas que les proveí, con todo gusto, ahí les pueden atender y créanme, sí se les atiende, se les da una atención inmediata y no necesariamente porque hayamos sido víctimas de violencia, sino porque tenemos alguna duda con nuestra situación, con lo que estamos viviendo, con estos miedos a los que nos estamos enfrentando, ahí nos pueden ayudar y de manera muy efectiva. Y finalmente, Monse, con respecto a la canción, por supuesto que sí. Concretamente esta a la que te refieres, no la traigo ahorita en la memoria, pero como muchísimas canciones, de verdad, muchísimas, en donde desde hace muchos años, o sea, evidentemente, seguramente ustedes todavía no aparecían en este mundo cuando estas canciones se daban. Había una canción que se llamaba Ingrata Pérfida,
O sea, cuando tú oyes la letra de esa canción dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que alguien haya permitido que se dijera esto? Pues sí, sí se daba. Y como es, hay muchas otras canciones a lo largo de la historia, muy lindas, muy con una tonada muy bonita, pero en donde estamos incluso nosotras o los hombres cantando y repitiendo esas canciones y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Muchas gracias por el comentario. Ya apunté aquí la canción y pues sí, me voy a dar a la tarea de escucharla. No sé si haya más preguntas. Sí, Castellanos Manuelito comenta, cuando un adolescente acude a los servicios de planificación familiar del IMSS y se le juzga diciéndole, estás muy chica para tener relaciones sexuales, cuántas parejas sexuales has tenido, etcétera, ¿cómo se llama a este tipo de violencia? En segundo lugar, Ixtli pregunta, ¿es posible que nos explique más sobre los tipos de violencia digital? Porque creo que los niños y adolescentes que atendemos están muy expuestos a esto. Y hay algunas preguntas donde le solicitan si puede explicar los protocolos de atención de violencia de género que se dan en la UNAM y el papel que tienen las CINIG. Sí, cómo no. Eh, voy a tratar de compartirles una presentación adicional que tengo de otro programa para explicar lo que es las diferentes formas de violencia digital, para contestar la segunda pregunta. En cuanto a la violencia del IMSS, el tipo de violencia es violencia psicológica. Se está revictimizando a la persona y se está dando en el ámbito comunitario, ¿sí? En el ámbito comunitario, que es cuando la persona va a pedir un servicio y se le revictimiza porque se le dice, de hecho, actualmente yo en un grupo de alumnas, todas son mujeres que tengo, este grupo concretamente está haciendo un trabajo de intervención educativa muy interesante, precisamente para atender las emociones de las mujeres que tienen que asumir la responsabilidad durante el proceso de embarazo. ¿Qué significa? Que pareciera ser que las únicas responsables por la posibilidad de embarazo en las relaciones sexuales son las mujeres. Y entonces ellas están haciendo un trabajo de intervención educativa muy interesante, precisamente tratando de atender esta situación a la que te está refiriendo Manolito, ¿sí? Ahorita voy con la segunda para abrir la presentación y la tercera era la de el protocolo. Ok. El protocolo, si ustedes abren la página, ahí lo tienen a la mano, pero se los voy a explicar a grandes rasgos. Lo primero que hay que hacer es asumir, no sé si ahorita entre la audiencia hay alguna persona que esté certificada como orientadora personal o como persona orientadora o que esté trabajando dentro de lo que es la atención a víctimas. De no ser así, ninguna persona de las que estamos aquí tenemos la posibilidad de hacer una atención, ya sea en el ámbito jurídico o en el ámbito psicológico, aunque seas la o el psicólogo más prestigiado, psicoanalista, psiquiatra, etcétera, mientras tú no estés certificado y que estés dentro de esta comunidad que atiende psicológicamente a las víctimas de violencia, no puedes hacerlo. Por otro lado, mientras tú como abogada o abogado no estés dentro del grupo jurídico que atiende a las personas víctimas de violencia, tampoco lo puedes hacer. Entonces, atendiendo a estas dos, lo que hacemos es, primero, hacerle del conocimiento a la víctima cuáles son las dos maneras de dar seguimiento. Por un lado, lo que es el proceso formal, que así se le llama, en donde vas a tener un acompañamiento de índole psicológico, si es que así lo requieres, pero también de índole jurídico, en donde tratamos de ayudar a las víctimas a que denuncien. Todas y todos sabemos que mientras no haya una denuncia de carácter formal, ¿qué quiere decir esto? Ante las instancias pertinentes, no hay manera de que se castigue a el victimario o la victimaria. Entonces necesitamos ayudar y fomentar a que haya esta denuncia. Muchas ocasiones hay mucho miedo, entonces por eso es porque tiene este acompañamiento jurídico y psicológico. Pero nadie puede ir a levantar una denuncia de manera formal más que la propia víctima.
oye, es que fíjate que a mi amiga y a mi amigo, y es mi amigo, pero está muy dañada o muy dañado. Solamente la víctima tiene que ir. Por eso la universidad hace este esfuerzo por hacerle acompañamiento con las víctimas de violencia para que de esa manera se sientan, digamos, animadas las víctimas para ir a levantar la denuncia y que de esta forma pueda dar seguimiento a todo lo que continúa. ¿Okay? Ya una vez que se procuró y se logró que la víctima sí levantara la denuncia, entonces va a tener un acompañamiento jurídico desde el principio hasta el final. ¿Qué significa esto? Que desde el principio las víctimas de violencia van a sentirse tranquilas y seguras de que van a poder estar siendo acompañadas por un experto o una experta en este proceso. Generalmente se les pregunta qué prefieren, si sea un abogado o una abogada quien los acompañe, dependiendo de cómo se sienten. Y en el ámbito psicológico también se les va a estar acompañando. Se les hace un diagnóstico para ver cuál es el nivel de daño que tienen y a partir de allí se les van acompañando a las víctimas. En el caso de que la víctima no quiera hacer la denuncia, existe lo que se le llama el proceso alternativo, a través del cual se acompaña a la víctima psicológicamente y se trata de resarcir el daño hablando con las dos partes, en donde ya de manera interna la universidad atienda a las dos partes, porque tampoco no se puede juzgar sin el concepto de que se demuestra que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, dependiendo de la incidencia que esté habiendo por parte del victimario, lo que se hace es que se mueve o se suspende temporalmente a la persona que ha violentado y posteriormente se hace toda una investigación. O sea, aquí, incluso en la época donde, hace 2 años y medio o 3 años, cuando fue el proceso en el que se decía que las mujeres organizadoras fomentaron esta parte, yo fui a varias juntas en donde muchas maestras y sobre todo maestros se quejaban de cómo en algunas ocasiones había habido mujeres que acusaban a los maestros, estoy hablando exactamente de las mujeres acusando a los hombres, de que habían sido víctimas de violencia y lo que sucede es que en algunas ocasiones los maestros no habían acreditado a la alumna por no haber pasado la materia y no haber hecho los trabajos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay que ver las cosas en su justa dimensión. Yo en ningún momento voy a desacreditar a las víctimas porque por supuesto que no, pero sí es necesario que se lleve a cabo todo un proceso. Seguramente ustedes saben también del caso que pasó en la FES Zacatlán, donde pues pasaron hasta la calle a un maestro que estaba acusado de violencia. O sea, ha habido cosas muy fuertes, entonces para evitar cuestiones injustas, se trata de llevar un acompañamiento, obviamente a las víctimas, pero también tratando de dar la oportunidad de que la persona acusada pueda demostrar su inocencia en el caso de que así sea. ¿Sí? Y para contestar, sí, voy a compartirle la pantalla otra vez, en donde lo que quiero es enseñarles, explicarles detalladamente cada una de las diferentes modalidades de la violencia cibernética, ¿sí? Estábamos con lo que era el ciberbullying, en donde se utiliza cuando los niños o los adolescentes son amenazados por acoso o muchas veces por hostigamiento a través de lo que es la tecnología, lo que es las redes sociales, ¿sí? El sexting, proviene del término sex, en donde se refiere al envío, lo que yo les comentaba, de contenidos eróticos o pornográficos con el interés de provocar excitación o incluso molestia en la otra persona. Stalking, que consiste en perseguir ininterrumpidamente, o sea, constantemente y contra su voluntad a la otra persona a través de llamadas y llamadas, mensajes, WhatsApp, estarle con mensajes de carácter erótico. El grooming, que tiene que ver con, viene de la parte del adulto, acosa al niño o a la niña a través de lo que es las redes sociales, en donde pone, por ejemplo, una fotografía de una niña o de un niño
haciéndose pasar por tal, pero en realidad no lo es, y la persona, la niña o el niño, empiezan a engancharse con esa persona y acaban muchas veces en situaciones fatales. El shaming, que tiene que ver con la vergüenza, que tiene que ver con estar mandando mensajes de contenido erótico, pero que tienen como finalidad el estar avergonzando a la persona. Esto se hace muchas veces con intereses de venganza y se da muchísimo en las chicas y chicos de secundaria, y ya desgraciadamente también quinto, sexto de primaria, ya lo estamos viviendo fuertemente. El doxing consiste en revelar, y esto acaba de haber un caso hace relativamente poco tiempo, hace como 6 meses, en donde se revela información confidencial, en donde se está poniendo aspectos que no necesariamente tienen que ver con carácter sexual, pero sí se están dando a conocer documentos o información de carácter privado sin la autorización de la víctima y se publica esta información. Acabamos de ver hace poco un caso como este y bueno, este sería, digamos, algunas de las formas de la manifestación de la violencia digital. No sé si con esto contesté tu pregunta. Bueno, yo supongo que sí. Hay bloque más de preguntas. Ajá. Dice Montse González, sobre lo que mencionó sobre fijar límites, ¿es solo de manera explícita? Pienso que también habría que estar al pendiente hasta del lenguaje corporal. Ejemplo, si un docente abraza a una estudiante y ella se hace para atrás, también es una forma de decir que no hay parte de consentimiento por parte de ella, ¿cierto? Castellanos Manolito dice, en psicología se habla de que las personas tenemos una tendencia a la destrucción, incluso se siente placer al proyectarla, el llamado tánatos. He ahí el origen de las guerras, malas actitudes y violencias. ¿Cómo podríamos erradicar algo tan arraigado en los seres humanos? Este mundo necesita la convención de leyes, pero hay muchos que las escinden. ¿Qué se puede hacer sin rayar en el absolutismo? Y Diana Lucía comenta, es súper importante acompañar a nuestro alumnado en hacer las denuncias con base en el protocolo para atención de casos de violencia de género, independientemente del respaldo de la Defensoría de Derechos Universitarios y la CAJA, y la OAJ, perdón. La UAC, sí. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, la primera que nos hace favor, Monse, de decir, fijar límites. Monse, aunque hay un dicho que dice, lo que no se dice se actúa, ¿sí? Pero también hay otro que dice, a buen entendedor, pocas palabras. Hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos asumir, ¿sí? Aunque yo me haya hecho para atrás, si la persona quiere entender que yo estoy provocándolo, porque muchas veces así lo creen, lo va a continuar. No hay nada, para eso tenemos una maravilla que se llama lenguaje, no hay nada mejor que el propio lenguaje. Y aquí sí, yo sí les diría, no necesariamente. Me acaban de mandar precisamente ayer un alumno un video de un maestro en una escuela en donde el maestro está violentando físicamente con toqueteos y manoseos a una alumna que le va a pedir que le revise su tesis para su titulación. Y de verdad, créeme que cuando yo lo vi, sentí espantoso porque dices, qué tristeza que esta chica no puede decir no. E hizo exactamente lo que acaba de decir Monse. Se empezó a decir para atrás y se empezó a mover, pero el maestro seguía y seguía y la chica le costaba mucho trabajo decir que no. Entonces, no, claro que tenemos que decir que no ante todo aquello que nos está incomodando, ¿sí? Hay millones de maestras y de maestros que van a poder apoyarte en otro aspecto. Hay muchas instancias en la universidad que se están haciendo ya cargo de atender a estas víctimas, pero por favor, no por temor a que me reprueben o al que dirán, nos limitemos y no pongamos un alto. Vale más tu dignidad como alumna y como alumno que una calificación o una acreditación. No, no, o sea, ¿en dónde pones tu balanza? O sea, en tu escala de valores, ¿qué es más importante? ¿Acreditar una materia o incluso un examen profesional o tu dignidad como ser humano? Porque eso
La calificación vas a tener la oportunidad de volverla a hacer otra ocasión. Sin embargo, el hecho de haber permitido algo en contra de tu voluntad, no vas a poderlo resarcir y vas a crecer con esa huella emocional durante muchos años y no es por el resto de tu vida. Entonces, sí, yo no me limitaría al lenguaje corporal. Esa es una respuesta para Monse. Manolito, la tendencia a la destrucción. Mira, efectivamente, de hecho, acabo de revisar, de ser sinodal en un examen profesional muy interesante de una chica que habló con respecto a la vida sin violencia, a la vida de la paz, ¿sí? No hablaba de la vida sin violencia, hablaba de la vida de la paz. Y el postulado de esta chica es de qué manera, desde que comenzamos a hablar de la eliminación de la violencia, hablamos de la violencia. No estamos hablando de la paz, sino que estamos hablando de la violencia. Entonces, aunque sí exista, y es una teoría un poco controversial, porque habemos quienes no la creemos, hay quienes sí la creen, pero eso es muy respetable, pero aunque se crea que la tendencia es la autodestrucción, sí es importante darnos cuenta que sí existen formas para vivir en la paz. Y esto que les mencioné al final, en ese cuadro que les preparé, en donde viene el buen trato, la eliminación del lenguaje de discriminación, el respeto, la comunicación, todo este tipo de situaciones que estuve explicando, son formas en las que podemos evitar esa autodestrucción o la destrucción de la otra persona. Y la denuncia del protocolo, efectivamente, insisto, y no es que sea yo propagandista de esto, pero en la UNAM, en serio, que ya se están llevando a cabo. Todavía existen áreas de oportunidad, por supuesto que sí, y la seguirá habiendo. Pero desde que yo comencé con esto hace 3 años, con lo de persona orientadora, a la fecha, ha habido grandes, grandes avances y grandes, grandes logros que hace 10 años no existían. Entonces, sigamos en esta cultura de la denuncia para que esto se siga mejorando. No sé si con esto... Sí, no, es que estaba leyendo los últimos comentarios, perdón. Okay. Ahorita se va a corregir lo del enlace de la asistencia que me están haciendo ver algunas personas. Alma Abrego dice, en la escuela es lo más difícil, siempre el maestro o maestra juega con la calificación. ¿Qué se puede hacer en esta materia para cambiar estas prácticas? Bueno, también hay algunos comentarios sobre las cuestiones, en este caso de los comentarios transfóbicos que se han dado en la UNAM y piden su opinión. Perla dice, otra situación que casi no se toca es el de la religión. Niñas y niños niñas y niños que los sacerdotes mandan a ayudar en las iglesias sufren de abuso. Y comentan si puede explicar sobre esta materia de prevención de género que se da a los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Ok, bueno. La primera, Alma, que nos habla con respecto a la calificación. Sí, Alma, tienes razón. Muchas veces está condicionado. De hecho, yo en mis tiempos también fui víctima de esto. O sea, sí me pasó. Y sí fue, en aquel entonces todavía no se tenían tantos recursos como con los que se cuenta ahora. Pero sí, entiendo perfectamente tu preocupación porque sí se da y sí se sigue dando. Pero mi comentario y mi opinión es siempre papelito habla. Si tú de alguna manera tienes las evidencias en donde tú tienes una determinada calificación y a pesar de esa determinada calificación has sido reprobada porque no accediste a las peticiones de la o el maestro, entonces sí es importante que tú tengas los elementos para eso, para acusar. Por eso tengamos en cuenta que no hagamos como que no pasa nada, no hagamos como que no está sucediendo, sino que si ya estamos pensando en que está pasando algo, empecemos a integrar evidencias para poder justificar en un momento determinado que sí hemos acreditado la materia, pero que por otro tipo de intereses nos están reprobando. En los comentarios transfóbicos, es muy interesante lo que está sucediendo. Efectivamente, hay mucho de ello, incluso muchos de los grupos feministas van en contra de ello. Hay mucho, o sea, es como un choque muy difícil. Pero aquí yo doy 3 pasos para atrás y me voy hacia la falta de respeto del otro.
y del otro me estoy refiriendo filosóficamente de la otra persona, ¿sí? O sea, cada ser humano somos diferentes, cada ser humano somos únicos. Entonces, el hecho de que la otra persona no sea como soy yo, no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es diferente. La falta de tolerancia nos lleva a esta fobia ante los otros, ante las personas de un color diferente, de una raza diferente, de una religión diferente, de una identidad sexual diferente, de una orientación sexual diferente. ¿Por qué? Porque es la falta de tolerancia de la otra persona. Entonces creo que yo soy enemiga de este tipo de comentarios, pero tiene que ver con la falta de tolerancia. O sea, entendamos, y quienes están aquí que son personas docentes, yo sí les diría que una de las formas importantes es trabajemos con nuestro alumnado a que aprendamos a respetar al otro, a la otra persona, porque en ese momento vamos a aprender a respetar la diferencia, ¿sí? Y como dice Heidegger, para poder tener un acceso a la verdad absoluta, necesitamos conocer todos los diferentes puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo con ellos, pero sí conocer sus diferentes enfoques. No podemos caer en estas fobias porque nos volvemos radicales e intolerantes. Y con respecto a la religión, así es, la religión y el magisterio, ¿sí? Ambos. En ese sentido se da muchísimo, tanto la pederastría, que se da mucho también en ellos, y lo hemos escuchado en tantísimos, que pues, el precio que ha tenido que pagar en un momento dado la iglesia, concretamente la iglesia católica y otro tipo de iglesias, es la exclusión y la salida de tanta gente que ya no comulga con esas ideas precisamente por estos actos que se han llevado a cabo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la religión, a mí me hizo un poco, yo creí que la pregunta iba a ir más enfocada en cuanto a los estereotipos, porque efectivamente los estereotipos de la mujer y del hombre radican mucho en lo que es estas religiones en donde la mujer debe de ser buena, tolerante y obediente y el hombre debe de ser el proveedor y el cuidador. Entonces, yo creí que la pregunta iba a ir por allí, pero sí tienes razón, mucho de esta violencia de género también se puede gestar en ellos. Entonces, si nosotras o nosotros como educadores a los niños y estamos nosotros identificados con algún tipo de estas religiones, sí es importante hacerles saber su autoestima y el valor de sí mismos y de sí mismas. Es decir, no importa si es el maestro, la maestra, el sacerdote, el cura, el rabino, el pastor, no, o sea, tú eres tú y absolutamente nadie tiene derecho a hacer nada sobre ti en contra de tu voluntad. Yo contestaría eso con respecto a esta última pregunta. Sí, bueno, pues hay muchas preguntas, bueno, hay muchos comentarios de felicitación, de agradecimiento por esta sensibilización, por estas categorías que se han dado para manejar estas emociones, de cómo lo pueden aterrizar tanto en sus grupos como a nivel personal, de acuerdo a los comentarios que están aquí. Y pues bueno, yo creo que sería, no sé si quisieras hacer algún último comentario antes de terminar con esta sesión. No, solamente agradecerles a ustedes en particular que me hayan hecho favor de invitarme. Fue para mí un honor haber estado en esta plática y reiterarles mi agradecimiento por la presencia y sobre todo por las preguntas y los comentarios tan enriquecedores que siempre ayudan para que uno enriquezca un poco más la conferencia, la cambie, le dé algún giro. Les agradezco mucho su participación y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se les ofrezca. Sí, bueno, pues muchas gracias a nombre de la doctora Paulina Rivero Weber, titular del Programa Universitario de Bioética. Agradecemos su asistencia a esta sesión. Les comentamos que la próxima semana no tendremos charla porque es una semana feriada por la Semana Santa, pero el 18 de abril, en 15 días, nos veremos aquí para hablar sobre violencia y género en poblaciones de sexoservidoras y en cárceles, con el testimonio de una persona que se llama Raúl Enríquez, que trabaja dando cursos de filosofía y de género como orientador en una prisión en Islas Gran Canarias. Entonces, esperemos que nos puedan acompañar y pues agradecer a la doctora Virginia Fabián del Conde su participación, su asistencia, y pues desearles a cada uno y une de ustedes y sus familias, pues que se encuentren bien. Muchas gracias. Gracias y saludos a la doctora Paulina, por favor. Sí.